Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad, un verdadero placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, estoy con ustedes desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas son noticia. Primero, con titulares. Tenemos el primero. Es noticia Brasil, viernes de efervescencia electoral con el cierre de todo tipo de actividad de candidatos a la presidencia de demás cargos de elección popular. Analizamos los resultados de las encuestas sobre favorabilidad y rechazo de aspirantes al primer cargo del país. Democracia o fascismo, desde tiempos de la dictadura, nunca antes el país se juega su destino. Reiteramos, en minutos vamos con el análisis. Segundo tema que es noticia, Venezuela, viernes de concurrida marcha por la paz, por la vida, por la justicia. Esto fue en Caracas, la capital. Miles de personas enviaron un mensaje a pueblos asediados por Estados Unidos. Tenemos el panorama, tenemos el análisis. Y tercer tema que es noticia, el mundo. Una solución inmediata que nadie está dispuesta a buscar. La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, ubica 2 grandes polos del drama: el Mediterráneo y la frontera entre México y Estados Unidos, ambos con miles de muertos este año 2018, entre enero y septiembre. Y nos preguntamos lo siguiente: ¿cómo resolver una situación tan dramática? Vamos a analizarlo aquí en Noticia. Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Brasil, en el último día de campaña electoral se mantiene la marcada polarización entre 2 candidatos. Las encuestas prevén una segunda vuelta entre Jair Bolsonaro y Fernando Haddad, a pesar de los altos niveles de rechazo que se atribuyen al primero. Vamos a revisar todos esos detalles. Hasta este viernes podían publicarse sondeos de opinión relacionados con las elecciones presidenciales en Brasil. Según el más reciente sondeo de la firma Datafolha, el candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro amplió su ventaja sobre sus competidores con un 35% de la intención de voto. En segundo lugar se ubica el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, con el 25%, al presentar un estancamiento en los últimos días. Le siguen el laborista de centro izquierda Ciro Gomes con un apoyo del 11%, el socialdemócrata Geraldo Alckmin con el 8% y la ecologista Marina Silva con un 4%. El estudio marca un alto nivel de rechazo sobre los principales candidatos: 45 para Bolsonaro, especialmente de mujeres y jóvenes, y 40 para Haddad, por sectores de clase alta y escolarizados. En otro estudio del Instituto Brasileño de Opinión Pública, Jair Bolsonaro alcanza el 32% y Fernando Haddad el 23%. Le siguen Ciro Gomes con el 10% de respaldo, Geraldo Alckmin con el 7% y Marina Silva con un 4%. En este caso, el rechazo para Bolsonaro es del 42% y para Haddad del 37%. Además de elegir al nuevo presidente, los brasileños también acudirán el domingo a las urnas para escoger a los gobernadores y a los legisladores regionales a los 27 estados del país. Renovarán 2/3 partes del Senado y escogerán a los miembros de la Cámara Baja. En el Congreso, el gobierno de facto de Michel Temer tiene mayoría. Su partido, Movimiento Democrático Brasileño, cuenta con 22 curules. El Partido Socialdemócrata tiene 11, el Partido Progresista 7 y se le suman otras toldas minoritarias. Entre tanto, la oposición alcanza 20 curules, de los cuales 9 pertenecen al Partido de los Trabajadores. En este contexto, el posible triunfo del PSL con Bolsonaro significaría la continuidad del golpe de Estado, al considerar que esa tolda fue una de las principales aliadas de Temer en el golpe parlamentario a Dilma Rousseff. ¿Y cómo finaliza un día crucial, un día fundamental para la democracia del país? El próximo domingo, 7 de octubre, elecciones presidenciales y generales en el gigante suramericano. De esto hablamos de inmediato con Adriana Sibori, nuestra enviada especial a Brasilia. Adriana, buenas noches. Te preguntamos cómo finalizó esta jornada de cierres de campaña. Hola Tatiana, es un gusto saludarte. Bueno, prácticamente está finalizando todavía aquí, pocas horas para que llegue
esos cierres de campaña, ya no se van a hacer mítines políticos. Hasta hace prácticamente una hora detrás de nosotros escuchábamos a diferentes simpatizantes de partidos políticos, por ejemplo, haciendo sus mítines, sus canciones, repartiendo volantes, tratando de convencer a ese electorado que, como todos sabemos, son prácticamente más de 147 millones de votantes ya llamados a las urnas este sábado. Pero las propuestas, hablábamos con las personas, Tatiana, y lo que quieren de esos candidatos, por ejemplo, presidenciales, es que le resuelvan, antes de atacarse entre ellos, es que les resuelvan, en definitiva, problemas sensibles, problemas de la pobreza, de cómo llevar el alimento a la mesa, de cómo conseguir empleo, de cómo salir de ese desempleo. Recordemos que prácticamente llegan casi un 13% de desempleo, una cifra muy alta comparada con otros años. Cómo salir de ese nivel de la pobreza, cómo tratar de disminuir esa desigualdad que hablábamos el otro día, de que un millonario gana prácticamente $7.000 y un pobre en este país, que son prácticamente 23 millones, solo alcanza los $11. Entonces, esos problemas, decía la población, es lo que quiere que en definitiva le resuelva quién gane las elecciones en este país. Bueno, ese es el tema de la campaña electoral en televisión, la campaña de mítines políticos, pero la que no va a frenar, porque no hay prácticamente una regulación, es la campaña en las redes sociales. Interesante porque esta yo digo que es la noticia de hoy, entre todas cosas, que hace pocas horas el expresidente Lula da Silva sacó una carta en sus redes sociales, una carta que fue publicada en su red social, pero fue escrita puño y letra por él. En esa carta lo que pidió a los electores es que, por ejemplo, dijo, mañana es mi cumpleaños, justamente 6 de octubre es el cumpleaños de él, y pidió a los electores que el regalo para él sea que voten por su candidato, por el candidato del PT, el candidato Fernando Haddad, y que voten para presidente, que voten, decía, en la casilla 3. Eso fue lo que publicó en su red social, una red social que es utilizada para buscar apoyo, pero también las redes sociales han estado muy, digamos, en el dirá de cada persona, en el protagonismo de estas elecciones. ¿Por qué? Porque han sido utilizadas para mentir, para decir mentiras, para hacer el fake news que todos conocemos, para hablar mal de un candidato, para atacar a otro candidato. Y precisamente, Tatiana, hablamos un poco de eso porque hoy el Tribunal Superior Electoral determinó que la red social Facebook prácticamente quitara de su plataforma unos videos que prácticamente atacan y hablan mal del candidato del PT. Pero además, lo que hizo el Tribunal Electoral de este país es darle 48 horas a esa plataforma para que busque o para que dé con los responsables de todos esos ataques mediáticos hacia ese candidato, porque ellos dicen que no solo para un candidato, sino prácticamente que esto mancha de una u otra forma una elección. Así que, como te digo, se acaba la campaña electoral, radio, televisión, las reuniones, los candidatos que hablen, pero la red social va a seguir sin duda y está siguiendo sin duda muy activa en esto de la campaña, por lo menos hasta el día seguramente de la votación. Una votación, Tatiana, que todos sabemos va a empezar a las 8 de la mañana, va a terminar a las 5 de la tarde. Se espera que sean muy rápidos esos resultados. Acá el voto es electrónico. Y entre otras cosas van a estar muy a la expectativa de lo que va a ser lo que se conoce como la boca de urna. Pero como todos sabemos, también estos sondeos de los cuales hablaban, en definitiva lo que están reflejando casi todos, porque dan distintos números, ¿no? Pero siempre han reflejado que hasta ahora el que va en mayor intención de votos es el candidato de la ultraderecha, Jair Bolsonaro. Después viene el candidato del PT muy cercano, en segundo lugar, intención de voto. Con algo interesante, el candidato también de ultraderecha tiene la mayor intención de rechazo, tiene más intención de rechazo que intención favorable de voto, en definitiva. Pero bueno, después de todos estos sondeos, lo que dicen también de esa segunda vuelta, que es lo más probable que se dé en este país a finales de octubre. Así cierra esta campaña electoral, al menos el día de hoy, Tatiana. Cierra con alta tensión política y con incertidumbre en términos electorales. Gracias, Adriana. Buenas noches. Nos encontraremos en el servicio informativo de Telesur este fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
con Brasil Decide. El próximo domingo, desde muy temprano, un operativo completo de nuestro servicio informativo, equipo técnico periodístico desplegado, todos listos para iniciar Brasil Decide. Con un invitado que ya desde hoy me acompaña, Carlos Alberto Almeida, analista político, presidente de la televisora Ciudad Libre de Brasilia. Beto, un placer. Qué bueno tenerte con nosotros para que nos ayudes a analizar la complejidad de Brasil en este momento. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, Tatiana, un saludo a ti y a los televidentes de Telesur. El proceso en Brasil es muy complejo, sí. El Brasil está dentro de un proceso que aparentemente sería democrático, pero no lo es. Es una elección absolutamente anormal, porque el tribunal está imparcial, no está parcial. El principal candidato está prisionero. Los medios de comunicación están irrespetando todas las leyes. Los institutos de encuesta están haciendo lo que quieren, incluso con criterios muy nebulosos. Entonces, para decidir una nación de ese porte, Brasil, en la geopolítica mundial muy importante que tenemos hoy, Brasil era un aliado de los BRICS, es todavía miembro de los BRICS, pero si gana un candidato de ultraderecha, eso puede desequilibrar todo isso para ser Brasil uma nação vassala a los interesses norte-americanos. Ou, de outro lado, o outro projeto, porque são dois projetos, de retomar o caminho de uma nação soberana que tenha capacidade de usar de maneira soberana o petróleo, por exemplo, de ter leis para proteger o trabalho, para defender um projeto de industrialização e para acelerar históricamente los plazos de integración latinoamericana. Y en medio de ese complejo escenario, ¿qué pasa con el pueblo? Me refiero al pueblo votante. ¿De qué lado podemos hacer una radiografía entre estas dos vertientes absolutamente distintas, Jair Bolsonaro o el candidato del PT, Fernando Haddad? ¿De qué lado está el pueblo? Bueno, si Lula estuviera participando, nosotros sabemos que Lula tiene una capacidade de comunicação incluso superior ao próprio PT. Então, há uma divisão no povo brasileiro hoje, bastante forte, porque incluso em setores muito pobres, nas favelas, a candidatura de Bolsonaro, a ultraderecha, entra, porque há uma crise social enorme, uma criminalidade. São 68 mil mortes ao ano no Brasil, como se fosse uma guerra. Então, a criminalidade é muito explotada por la ultraderecha para invertir no medo, para vender uma política de repressão. A repressão é a única solução, por lo tanto, Bolsonaro. Entonces, y de allí viene entonces esta polémica regresiva propuesta de armar a la ciudadanía porque hay que matar a los delincuentes. Como si armar fuera resultado. Me imagino un clásico de fútbol, Flamengo e Vasco, todo mundo armado no Maracanã. Imagine que peligro. É um absurdo isso. Pero, además que isso, ele propõe entregar a Petrobras, privatizar a Embraer, entregar a base de Alcântara, a base de lançamento de cohetes aeroespaciais de Alcântara. Não? Incluso isso é uma política que sequer os militares estão de acordo. E, además que isso, cancelar todos os direitos. Por exemplo, no Brasil, há o aguinaldo, ¿no? Quiere cancelar, que dice que es un lujo tener un aguinaldo, ¿no? Y derecho de férias, de vacaciones, que viene desde la era de Getúlio Vargas, conquistas y conquistas, ¿no? Que el comandante Chávez nos alertaba de la importancia de Getúlio Vargas en Brasil, de la industrialización, la fundación del Estado brasileño. Quiere terminar con eso. Es una candidatura, por lo tanto, totalmente sintonizado con intereses norteamericanos. Y si yo te pregunto quién, también en este marco de esta radiografía, son los que podemos identificar que votarán por Bolsonaro, ¿quiénes son? Porque también me dices que es un discurso que ha logrado insertarse en las zonas más vulnerables del país. Por ejemplo, ha entrado por medio de las iglesias electrónicas evangélicas. Son iglesias que han adquirido un poder enorme. Hay una monetización de un sector de la religión, explotando una creencia de la gente más simple para otra finalidad. Y en ese sentido, las grandes iglesias que tienen canales de televisión
de rádio, de prensa, sacando milhões de tiragens de periódico por dia, penetram e vão a discutir a agenda que é mais difícil nesse momento, que é a agenda LGBT, o aborto, o feminismo, quando há tantos outros temas fundamentais a serem debatidos, pero a direita usa isso para indisponer o PT com a gente mais pobre, que não lhe gusta muito discutir o tema do aborto, como se o PT fora solamente esse tema, não lo é. O PT encara esse tema porque são da vida. Claro, Beto, pero escuchándote también percibo entonces que hay un país muy conservador que no quiere dar el debate con respecto a ello, o no es el momento para dar el debate. Não, o momento é de debater, sim, porque estamos em um momento de eleição. Claro que não é uma eleição normal, como já lo disse, pero não há outro momento, porque estamos dentro de um golpe. O que está muito claro é que o golpe sigue. Não? Essa semana houve 3 golpes dentro do golpe. Um golpe de Moro, que ha divulgado com muito espetáculo, né, uma delação de um ex-ministro de Lula contra Lula. Que hoy lo regaña un tribunal por eso, entre otras cosas. Claro, pero sin pruebas, pero hace un espectáculo mediático. El otro fue, el tribunal prohibió una entrevista de Lula, prohibió, ya está preso, lo censuran preso. Y el otro golpe fue el mecanismo muy nebuloso que los institutos de encuesta están utilizando para dar una distorsión. Con eso se crea una situación muy fuerte, ¿no? Hay que tomar entonces con pinzas las encuestas que hemos visto durante esta semana. Cuidado. Y más que la eso, Ibope, por ejemplo, que aumentaba exponencialmente la favorabilidad de Bolsonaro. Isso, porque Bolsonaro, a cada dia que ia um debate, agora não vai mais, ele perdia pontos, porque não sabe o que dizer, não tem capacidade de explicar coisas muito simples de economia, não sabe. Él dijo que no entiende mucho de economía. Sí, de hecho lo dijo, que más vale su ministro de Economía sería el que tendría que explicar en caso tal de que llegue a la presidencia. Pero el otro punto del golpe de esta semana fue una ola gigantesca de fake news que parece que el origen es externo contra la candidatura de Haddad y Manuela Dávila, la vice, hablando cosas que no son realidad, montaje que hicieron de personas, de mujeres desnudas, como si estuvieran haciendo frente a una iglesia para protestar contra a posición conservadora en determinados temas. Pero nada ocurrió, eran cosas que se atribuyeron a Manuela y a Fernando Haddad, pero que no ocurrió. Pero eso viene de repentinamente a la recta final. Estamos sin capacidad de tener tiempo para la sociedad entender qué fenómenos son estos. Claro, sobre todo en una candidatura, la de Fernando Haddad, que fue realmente tan corta. De Fernando Haddad, vimos que dices que tenemos que tomar con pinzas, se estancó. ¿Qué fue lo que pasó? Tratando de entenderlo políticamente. ¿Qué pasó con su discurso? Tal vez demasiado racional. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, hay una diferencia muy evidente en relación a cualquiera que Bolsonaro no muy bien los debates, pero tiene un tono de académico, ¿no? Por exemplo, o viernes passado houve a maior entrega de petróleo prensado para as transnacionais. Então, era o motivo de uma grande denúncia. E ele sabe uma grande manifestação das mulheres, que não foi convocada nem pela CUT, nem por la CUT, nem por el PT, por las mulheres foram, suprapartidárias, mas não se tocou nesse tema do petróleo. O tema nacional, o tema da desnacionalização da privatização, porque é isso que está em jogo nesta eleição. São 2 projetos, um Brasil colônia ou um Brasil soberano. E por que não se tocou? Bueno, aí houve uma lentitud, porque evidentemente Lula saberia captar isso com toda a sua maestria e intuição, inteligência, e fazer a grande denúncia, porque essa entrega, esse entreguismo está inviabilizando o futuro de gerações de brasileiros. Por exemplo, entregar uma empresa como a Embraer
una fábrica, la tercera en el mundo de aviones, que demuestra una capacidad de tecnología que Brasil tiene. Por supuesto. Como también para el petróleo. Con el reconocimiento mundial que tiene Embraer. Con reconocimiento mundial. El petróleo también, toda tecnología exclusivamente brasileña para prospectar a 7.000 metros, ¿no? Entonces, un país que tiene esa capacidad puede jugar un papel más protagonista en el escenario mundial. Pero eso tiene que ter el tema educativamente, políticamente explotado en la elección, con mucha fuerza, con mucho vigor. Eso hay que hacer correcciones y ahora la candidatura del PT está haciendo ajustes para, digamos, avanzar más en aquilo que diferencia, que no es el tema de aborto. Aborto sí, aborto, LGBT, pero no se puede discutir solo eso en un país en que los niños... Donde hay tantos problemas, claro. Hay niños encontrados en las basuras, en las latas de basura. Entonces, no se puede discutir cosas que son más de la área académica y que en sectores pobres que todavía tienen una moral conservadora es muy difícil penetrar con una determinada agenda, sobre todo en el interior, en Brasil profundo, ¿no? Claro. En asuntos que requieren debates de largo aliento. Una cosa es discutir en Ipanema, otra cosa es discutir en el sertón de Bahía, por ejemplo. Claro. Me hablabas de las mujeres. Quiero preguntarte el papel, ¿sí o no será decisivo con respecto, y no me refiero solamente a la primera, a la segunda vuelta? ¿Qué tal será ese recorrido de las mujeres en este proceso? No, muy importante porque las mujeres primero son 51% de los electores. Después son las más indecisas. Hasta hoy no tiene candidato, la gran mayoría no tiene candidato definido. Dentro Entonces, del nivel de rechazo que hay a Jair Bolsonaro, que es el más alto de todos los candidatos, la mayoría son mujeres. Sobre todo en las mujeres. Entonces, donde más la candidatura de Haddad o una candidatura de izquierda cualquier podría crecer. Pero una cosa muy importante del último debate que quedó muy señalado, que los tres candidatos progresistas tenden a una convergencia, a una unión en la aprobada segunda vuelta. Ciro Gómez y Boulos. Hay una posibilidad de una unión. Yo creo que Lula ya está enviando señales desde la cárcel para que se constituya un frente amplio, más amplio, no solamente un frente de izquierda, más amplio en la segunda vuelta, para impedir un Brasil que va para la ultraderecha, para un gobierno que tenga dotes de fascismo y que sea sumiso a intereses norteamericanos. ¿Y crees que sí queda alguna derecha de alguna manera seria frente al pueblo, que tenga representación en Congreso, que tenga representación local, que esté preocupada por la candidatura de Bolsonaro? Parece haber una división también en el campo conservador, pero hay un esfuerzo de algunos sectores intelectuales, por ejemplo, vinculados a expresidente Fernando Henrique Cardoso, que lanzaron un manifiesto suprapartidario, no solo de gente de izquierda, gente también, pensadores cristianos, pensadores católicos, que están también preocupados por la inclinación fascista. Entonces, eso puede significar que ese frente sea más amplio que solamente los partidos de izquierda. Pero así como me hablaste de tomar con pinzas las encuestas, también habría que tomar con pinzas con quién se hacen esas alianzas, porque mira lo que sucedió con la presidenta Dilma y su vicepresidente Temer. Sí, ahora hay una diferencia porque aquel momento era un gobierno constituido, ¿no? No se percibió a tiempo la infiltración y la operación por dentro, con el tribunal, con la Policía Federal, con los medios, con injerencia externa, ¿no? Sobre todo norteamericana, que penetró el Ministerio Público. Pero ahora es una tentativa de convocar al pueblo porque es la única posibilidad, porque el golpe, la agenda del golpe que sigue, apenas no logró impedir la elección. Entonces, si hay una elección, el golpe va a querer legitimarse con la elección. Pero es también la oportunidad para derrotar el golpe. ¿Y están haciendo todo para ganar en primera vuelta? Bueno, están haciendo eso, pero los números, los estudios indican que esa posibilidad es remota, no está excluida, pero muy remota. A no ser que algo muy espectacular ocurra, porque
se estão ocorrendo tantas ilegalidades no tribunal, nos meios, nas encuestas, poderá também ocorrer ilegalidade na hora mesma da eleição, porque agora foi derrubada a lei do voto impresso, o que queda mais vulnerável ao processo de apuração. Explícanos isso. Qual é o nível de gravidade? Havia uma lei em Brasil que determinava a instalação de urnas que imprimiam o voto impresso, como há em Venezuela, como há em Holanda, em Argentina, em muitos países. Tu certificado? É claro, que dá muito mais segurança para o eleitor, dá materialidade ao voto. Essa lei foi extinta há 4 meses da eleição, dentro de um processo de golpe. Então, é um processo, um interrogante muito forte. É uma vulnerabilidade que se ampliou. Não? Então, se tu tem uma insegurança, também nisso, é um alerta que fazem os especialistas em criptografia, em informática, e há um processo que deveria ser ao contrário. A alerta é que há um fraude eleitoral? Bueno, no Brasil, quando houve um fraude eleitoral em 1930, ocorreu na Revolução de 30, foi por causa de um fraude contra a candidatura de Getúlio Vargas, e ele terminou sendo uma revolução. É muito perigoso, é muito explosivo falar disso. Pero, de toda maneira, os cientistas, a academia, os especialistas estão alertando para essa vulnerabilidade do processo eleitoral, porque o Brasil é o único país hoje que faz esse tipo de urna eletrônica sem voto impresso, sem materialidade, dificultando incluso recontagem, por exemplo. Recontagem é muito difícil. Então, há uma série de vulnerabilidades, irregularidades. Será que em tudo há irregularidade, pero em la apuração não haveria aí sim irregularidade, seria plenamente perfeita? Queda uma margem de insegurança muito forte. Y el próximo domingo será la encuesta definitiva. Hay que ver qué es lo que sucede, cómo entiende el pueblo brasileño un día tan crucial para su propio futuro. Con esa reflexión quiero despedirte por hoy, Beto. Bueno, muchas gracias. Lo que estamos viendo es Brasil para ser una nación soberana o regredir a una situación de colonia. Creo que el pueblo brasileño quiere seguir adelante, ¿no? Una nación de soberanía, de derechos, de democracia. Pero eso tendrá un efecto muy fuerte para toda América Latina y para el mundo, para crear un polo contra el intervencionismo imperial, si Brasil sigue por el camino de una nación soberana. Así esperamos. Claro, ahí la clave, de hecho, a nivel geopolítico, a nivel internacional de la elección, porque los ojos puestos en el país, sí lo miramos a nivel internacional. Beto, sí, gracias, bueno, un placer. Bienvenido a nuestra casa. Telesur es tu casa y nos encontramos el próximo domingo con el especial de Brasil Decide. Muchas gracias, acá estoy. Gracias. Regreso con ustedes a la mesa para revisar más información. A propósito del cierre de las campañas, revisamos uno de nuestros titulares. ¿Qué promete el candidato Haddad al pueblo de Brasil? Aquí lo tenemos en www.telesurtv.net. El candidato presidencial por el PT, Fernando Haddad, afirmaba que de resultar electo se encargará de revocar todas las medidas neoliberales instauradas por el actual gobierno de facto de Temer. Haddad señaló que su mandato se enfocará en recuperar todas las políticas impulsadas por el expresidente Lula, como planes de salud gratuita, subsidio social, en aras de recuperar la estabilidad del país. El sustituto de Lula se comprometió a mitigar la inflación y dignificar los salarios de unos 50 millones de brasileños, quienes desde el año 2016 perciben menos del sueldo mínimo bajo condiciones precarias laborales. Importante aquí recordar que hubo una reforma laboral muy regresiva. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Venezuela. Viernes de concurrida marcha por la paz, por la vida, por la justicia en la capital, en Caracas. Miles de personas enviaron un mensaje a los pueblos asediados por los Estados Unidos. ¿Qué es lo que dicen? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el significado? Lo veremos al volver en Es Noticia.
En Noticia Venezuela, este viernes una gran movilización expresó en Caracas la convicción del pueblo en defensa de la paz en contra de sanciones unilaterales contra diversos países por parte del gobierno de los Estados Unidos. Aquí los detalles. Desde la mañana de este viernes, partidarios del presidente Nicolás Maduro y miembros de organizaciones sociales tomaron diversas avenidas de Caracas en una gran marcha para elevar un mensaje de rechazo a las prácticas injerencistas e intervencionistas de Estados Unidos. La movilización, que llegó a su fin frente al Palacio de Gobierno, sirvió también para conmemorar los 6 años del cierre de campaña del comandante Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 2012. La asistencia y los testimonios dan cuenta del pensamiento político de las bases de la revolución en defensa de su modelo social de inclusión. Le decimos al mundo entero que hay un pueblo bolivariano que está luchando en las calles por su independencia, por su soberanía, que estamos legítimamente levantando la voz de protesta en contra del imperio norteamericano. No serán los lacayos del imperio que impongan las políticas de Venezuela. Desde la orden ejecutiva del presidente estadounidense Barack Obama en 2015, Estados Unidos y sus gobiernos satélites en la región han invertido millones de dólares en ataques contra Venezuela que el actual gobierno norteamericano reconoce abiertamente. El bloqueo económico bajo la doctrina de cerco y asfixia, la cartelización de los grandes medios para desprestigiar al país y el asedio diplomático a través de órganos bajo su control como la OEA demuestran que Estados Unidos se ha propuesto terminar con la revolución bolivariana de cualquier manera. El intento de magnicidio en agosto a través de drones explosivos y la velada amenaza militar del propio presidente Donald Trump constituyen pruebas de esa voluntad. Tenemos muchas opciones para Venezuela y no voy a descartar ninguna. Hay muchas opciones. Es un país vecino. Nosotros estamos en todo el mundo y tenemos tropas en lugares que están muy lejos. Venezuela está muy cerca y hay gente sufriendo y muriendo. Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar si fuera necesario. La repetición de las fórmulas golpistas revela que el apetito por Venezuela se debe a su condición de centro geopolítico continental. De allí el respaldo que le ofrecen potencias como China, Rusia y otras naciones, también objeto de las sanciones del gobierno Trump, que busca redibujar el tablero global a su conveniencia. Lo tiene que decidir el pueblo de Venezuela, nadie más en el mundo. En cuanto a las distintas herramientas de influencia en la situación de Venezuela, no deben ser tales. De una u otra manera nos influimos mutuamente. No deben ser herramientas que empeoren la situación de los ciudadanos. Es una cuestión crucial. ¿Acaso nos alegramos de que la gente viva con dificultades allí? ¿Acaso queremos hacer que sea peor con el fin de derrocar a Maduro? Hace poco se realizó un atentado contra él, un intento de matarle. ¿Acaso vamos a saludar estos métodos de lucha política? Creo que es totalmente inaceptable. Ni uno ni el otro, ni nada similar. El pueblo venezolano ha demostrado su conciencia política en casi 20 años de revolución y no está dispuesto a entregar su soberanía ni regresar a las fórmulas colonialistas del pasado. Vamos con el análisis, con lo que significa esta expresión en las calles en Caracas de esta jornada. Para ello nos acompaña Ronald Rivas, sociólogo, estudiante de doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Ronald, bienvenido, Tatiana, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Y por allí quiero comenzar este análisis. Realmente es sorprendente que haya una población que salga a protestar, no en contra de asuntos internos de su país, que es generalmente lo que tenemos en términos de panorama en este continente latinoamericano, sino no solamente apoyando un gobierno y apoyando a otros gobiernos y a otros pueblos que viven situaciones similares en términos de bloqueo, en términos de sanciones, de intentos de intervención militar. Sí, Tatiana, lo que vimos en el día de hoy en las calles de Caracas fue formidable. Es una voluntad expresa del pueblo venezolano de no solamente romper las cadenas que impone el imperialismo con su esquema hegemónico que busca implantar un pensamiento único, una forma de vida única, modelada en base a sus intereses, sino también la resonancia continental que tiene el proceso bolivariano, ha elevado la conciencia de la mayoría del pueblo venezolano que quiere vivir en paz, que quiere desarrollar un modelo autónomo, soberano, que solamente depende de la voluntad
del pueblo venezolano y asimismo que los pueblos libres del mundo puedan desarrollar su propio esquema de vida de acuerdo a los intereses de su población. Eso sin duda alguna es resultado de un acumulado importante que se viene desarrollando luego de la llegada del comandante Chávez a la presidencia de la República y que empezó a abrir los caminos, empezó a abrir las alamedas, como lo dijo Salvador Allende, de un nuevo horizonte de vida para la mayoría de los pueblos del mundo, que están siendo asediados por el imperialismo norteamericano en su afán del control total de la población global. Entonces, y en particular, Ronald, Venezuela como eje de un centro de la disputa, obviamente Venezuela porque tiene petróleo, con unas reservas probadas, las más grandes también e importantes a nivel global. ¿Cómo poder dirimir esa disputa? Porque están en los polos, están Estados Unidos, Rusia y China. Muy buenas relaciones de Venezuela con Rusia, muy buenas relaciones cada vez más crecientes de Venezuela con China. Sí, los cambios que a nivel geopolítico se vienen dando en base a la confrontación que existe sobre las concepciones de la organización del mundo en cuanto a la visión unipolar en contra de la visión multipolar, esa que el presidente Chávez... Pero esa visión unipolar no la va a cambiar Estados Unidos. No, sin duda alguna que no. Y yo no sé y te lo pregunto, y ni siquiera porque cambie el gobierno de Donald Trump. Esa es la visión en términos de gobierno exterior, de política exterior de Estados Unidos. Así mismo, se trata de un perfil imperial que es inmodificable a lo largo de la historia, pues, y vemos que solamente la acumulación de fuerzas de estos pueblos que libran esa batalla por la libertad, por la soberanía plena, es la que puede dar al traste con ese esquema imperial. El agotamiento de ese esquema imperial se viene dando debido a las propias contradicciones internas que tiene Estados Unidos como nación y sobre todo los gobiernos liderados por los llamados halcones, por esa opción guerrerista que tiende a manejar estos grupos que dirigen la política interna y externa de Estados Unidos, y las contradicciones, por supuesto, el empuje de los pueblos que siguen librando esa batalla por ser libres. Esa confrontación histórica viene avanzando oportunamente esos pueblos que luchan por su libertad, esos pueblos que quieren esa plenitud. Ronald, ¿y hay confianza? ¿Se puede depositar toda la confianza en que Rusia o China, aliados tan importantes, no solamente para Venezuela, para distintos gobiernos del mundo, se encuentran con gran presencia en África, por ejemplo, naciones que también intentan ser neocolonizadas en este momento? ¿Se deposita la confianza que no van a cumplir las mismas acciones en un futuro de Estados Unidos? Bueno, la opción estratégica que coloca China en el tablero geopolítico habla de unas relaciones distintas a las relaciones de supremacía que quieren imponer los Estados Unidos. Su esquema y su propuesta de la franja y la ruta, la construcción de una ruta nueva comercial del siglo XXI, respetando las condiciones particulares de cada país, abren espacios de confianza para establecer relaciones estratégicas con estos países. Rusia lo ha dicho, está dispuesto a establecer relaciones con otros países sin vulnerar su condición soberana, su autodeterminación. En ese caso, todos esos elementos son importantes para considerar esas alianzas que permitan cambiar el esquema actual de unipolaridad que dirige los Estados Unidos por un esquema multipolar que promueven y que se evidenció en la semana anterior en la Asamblea Anual de Naciones Unidas. Ronald, pregunta sociológica. Desde el imaginario colectivo, vemos en Venezuela una gran movilización, pero no lo vemos de una manera así tan evidente entre los pueblos de Rusia o China. ¿A qué se debe? ¿Otras maneras de participar, otras maneras de expresarse? Sí, hay un acervo cultural y un acervo histórico, pues antropológico. Las concepciones de sociedades, el nacimiento de estas sociedades son distintas. La China milenaria, 5.000 años de civilización. Rusia, que sabemos todo lo que implicó pasar del zarismo y una sociedad feudal a una sociedad capitalista y luego a construir todo un modelo socialista, tiene una condición, una notoriedad en cuanto a sus relaciones particulares que distinguen a nuestro país, que es una sociedad joven, una sociedad que apenas alcanza los 200 años, que
ha librado pues una serie de batallas por librarse de esa condición colonial producto de una invasión extranjera atroz que sin duda alguna lo distingue de esos países, ¿no? Y tenemos una cultura propia caribeña, latina, guiada por otras características que sin duda alguna nos hacen ser mucho más ágiles, ¿efusivos? mucho más efusivos, tener esa característica caribeña que tenemos nosotros de este lado del continente. Y me queda una pregunta por hacerte ahora de regreso al carácter político. Paradójicamente, el presidente de los Estados Unidos presiona a la OPEP, por ejemplo, para que mantenga los precios, para que no aumente, que incluso hay que disminuirlos, y los precios del petróleo inmediatamente se disparan a nivel mundial. Sí, hay un elemento que los Estados Unidos no consideran en su análisis, que es que hay una dinámica que se está moviendo al calor de los cambios que a nivel geopolítico se vienen dando y que están lejos del control que quieren imponer los Estados Unidos. La OPEP que está contenida, pues históricamente es una asociación que se organizó en base a los intereses del llamado tercer mundo. Esa naturaleza lo hace ser una esfera de resistencia importante y a pesar de los esfuerzos de los Estados Unidos y su condición imperial de dominar a la OPEP siempre logra zafarse en base a su condición de origen, que lo hace ser una organización que está supeditada a la condición de ir al proyecto de organización de los países del tercer mundo. Entonces, todo eso indica que ese esfuerzo que pretende hacer los Estados Unidos de controlar una organización de este tipo, sin duda alguna que los lleva pues realmente a estar le está saliendo bastante mal. Para un próximo análisis hay que revisar cuáles serán las implicaciones de la decisión de China. En las últimas horas ha dicho no le compro más petróleo a Estados Unidos, producto de la guerra comercial que emprende Estados Unidos contra él. Evidentemente traerá implicaciones y es parte también de toda esta misma situación que estamos viviendo y que hoy se expresaba a través, por ejemplo, de esa movilización en apoyo a los países que reciben de manera permanente la injerencia de los Estados Unidos. Muchas gracias, Ronald, por ese análisis. Un placer y muy buenas noches. Gracias. Muy bien, y desde este lado del estudio nos vamos a otra pausa, la segunda y la última en esta emisión de Noticia. Al volver, en Noticia El Mundo. Una solución inmediata que nadie está dispuesta a buscar. La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, ubica dos grandes polos del drama, el Mediterráneo y la frontera entre México y Estados Unidos, ambos con miles y miles de muertos este año 2018. ¿Cómo resolver una situación tan dramática? ¿Hay respuestas? Vamos a analizarlo al volver en El Noticia. En Noticia El Mundo, un nuevo informe de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM de la ONU, da a conocer la cruda realidad de migrantes y refugiados en el mundo. En el estudio destacan los miles de fallecidos que intentan llegar a Europa desde el Mediterráneo y aquellos que buscan entrar a los Estados Unidos desde México y muchos recorren Centroamérica. Revisamos ese panorama. El más reciente informe de la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas muestra la realidad migratoria mundial en lo que va de 2018. Los datos ofrecidos no dejan lugar a dudas sobre esta grave crisis. De acuerdo con el informe hecho público este viernes, un total de 84.345 migrantes han llegado a Europa provenientes del Mediterráneo. La lista de ingresos la encabeza España con 38.451, Grecia con 23.560, Italia con 21.119, Malta con 741 y Chipre con 501. Asimismo, se reportan al menos 777 fallecidos o desaparecidos a lo largo y ancho del Mediterráneo. Y la lista continúa. Luego del Mediterráneo, la frontera entre México y Estados Unidos se ubica en segundo lugar de migrantes que han perdido la vida intentando llegar a su destino. En lo que va de 2018 han muerto 301 personas. Le siguen África Oriental con 156 fallecidos y África Subsahariana con 109. La OIM alertó sobre la gravedad de esta situación migratoria e instó a las naciones del mundo a implementar soluciones inmediatas que sean eficientes.
En junio pasado, los 28 países miembros de la Unión Europea, reunidos en Bruselas, acordaron de manera voluntaria crear centros de acogida cerrados para migrantes rescatados del mar. Todo quedó en papel. Hasta ahora ninguno de los países que conforman el bloque ha dado el primer paso para la creación de estos centros en sus territorios. Paradójicamente, en los últimos años, el ataque mediático y político mundial ha sido dirigido hacia Venezuela por vivir una supuesta crisis migratoria. Las autoridades de esta nación suramericana denuncian que la migración económica, producto del asedio contra el país, es usada políticamente para buscar una intervención militar. En respuesta, el país bolivariano ha emprendido una serie de políticas como el programa Vuelta a la Patria, que ha permitido que más de 3.000 venezolanos hayan regresado a sus hogares provenientes de Brasil, Argentina, Ecuador, Perú y Colombia. Asimismo, este viernes, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la creación de la Policía Migratoria para atender a las personas en situación de migrante en 72 puntos de control en fronteras, puertos y aeropuertos. Así vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Francesco Maniglio, doctor e investigador. Está con nosotros desde Quito, la capital ecuatoriana. Hola, Francesco, buenas noches. Hola, buenas noches, Tatiana, y muchas gracias por la invitación. A usted muchas gracias, Francesco. Nos preguntábamos en titulares y antes de la pausa, una situación tan dramática que tienen los dos polos en Mediterráneo y en la frontera entre México y Estados Unidos, ¿qué solución tiene? Sobre todo cuando vemos que hay decisiones de gobiernos que prácticamente no hacen nada. Bueno, las situaciones son distintas, como son distintas también los fenómenos migratorios. Si podemos hacer un análisis más general, podemos decir que el fenómeno migratorio es un fenómeno económico, social y político, ¿no? Y en el Mediterráneo es sobre todo una cuestión política que deviene propiamente de las dependencias económicas que tienen los estados del norte del Mediterráneo y que por esto migran hacia Europa. Mientras tanto, por lo que concierne a la frontera entre Estados Unidos y México, sabemos que la economía mexicana es una economía enormemente enclavada sobre la de Estados Unidos y de otro modo también que la economía de Estados Unidos es una economía dependiente de la economía mexicana. Y entonces el fenómeno migratorio es un fenómeno que tiene que ver con estas formas de dependencias política y económica y social. Lo que estamos observando es que el fenómeno migratorio, sobre todo en Europa, es un fenómeno que se ha enormemente mediatizado. ¿Cómo se ha mediatizado el fenómeno de la migración venezolana aquí en Latinoamérica? La mediatización de este fenómeno en Europa corresponde propiamente a una crisis política que viven los estados europeos, crisis que ve algunos bloques, sobre todo Italia con el bloque del este, centrados en contra del bloque occidental. Y es una crisis enormemente apoyada, por ejemplo, por la política exterior de Donald Trump, que claro, también interviene en Latinoamérica de todas formas, ¿no? Sí, sin duda. El gobierno de los Estados Unidos hay que revisarlo también como un actor fundamental en todo este asunto. Incluso claro, uno diría, a nivel mundial, cuando está hecho el diagnóstico, el informe de la OIM es muy claro, no solamente entre los que logran llegar con vida, sino el drama de la cantidad de fallecidos. Si este año son 1.200 y el año pasado son 2.000, allí no debería estar la discusión. El asunto es que hay una cantidad de gente que fallece, por lo menos en este caso específico en el Mediterráneo. Así que el debate debería centrarse en un asunto mundial, pero no logra instalarse de esta manera. Te pregunto por qué. El debate yo creo que es un debate que se ha instalado como fenómeno mundial. El problema es que propiamente son los estados nacionales que lo que quieren es chantajear con la cuestión humanitaria y poner en cuestión sus poderes y sus potencias dentro de decisiones más amplias que tienen que ver, en este caso, con la Unión Europea. Este es el caso, por ejemplo, de Italia, que poniéndose en contra de la llegada de migrantes, lo que hace es propiamente ir a pedir a la Unión Europea nuevos fondos o ir a pedir unas diferentes relaciones con la financiación pública, ¿no?, que la Unión Europea da a Italia.
Entonces, el problema es político en el momento en que propiamente las comunidades europeas no consiguen tener una línea única. Sin embargo, este problema político es también una excusa para no actuar y por esto lo que estamos viendo ahora es que tenemos un número de muertos, que ahora voy a corregir un momento, que 1.772 muertos sobre un total de 80.000 personas que están llegando. Mientras tanto, en el 2015 es cuando sí las ONGs o de todas formas lo que era el aparato, ¿no?, de protección o de ayuda a los migrantes funcionaba, aunque no funcionaba de una forma óptima, pero por lo menos de una forma suficiente, sobre un total de 1.015.000 personas teníamos un número de muertos inferior a 4.000. Entonces lo que estamos viendo es que el número de muertos se ha multiplicado por 10. Y eso tiene que ver probablemente por las políticas homicidas que tienen algunos estados, y entre estos estados Italia es el estado que está liderando esas políticas homicidas. Un ejemplo claro es que se dejan barcos sin socorros y se dejan barcos sin socorro y lo hacen regresar en Libia, donde está ahora presente es una guerra civil y no es un territorio seguro para recibir migrantes. De otro modo, se financian las mafias locales para que estas mafias locales continúen explotando la migración. Y entonces lo que estamos teniendo son estados criminales que lo que hacen es multiplicar la criminalidad que está presente en el norte de África. Sintéticamente nos has dicho, ese es el problema y el uso político para intervenir en otras naciones. Qué situación tan compleja, porque lo real es que sigue sucediendo, siguen tratando de pasar a través de esa ruta migratoria, ya sea la que hemos discutido en profundidad al Mediterráneo o la de México hacia los Estados Unidos, a través de situaciones muy lamentables. Lo que vemos entonces, a manera de conclusión, con eso te despido, Francesco, es que pues no hay solución. Esa es la realidad, no hay solución. Y Naciones Unidas tampoco ofrece una solución. Bueno, yo creo que la política de Naciones Unidas es siempre extremadamente contradictoria, como es contradictorio el uso que hace Naciones Unidas respecto a los derechos humanos. Entonces, de un lado denuncia, pero de otro lado no mueve un dedo para enfrentar esta política. Si pensamos que las mismas Naciones Unidas residen en Nueva York, o sea, residen en Estados Unidos, y que Estados Unidos acaba de poner presos 13.000 migrantes menores de edad, entonces podemos ver cómo estas políticas es una política muy ambigua y que no sirve de nada para solucionar los problemas de los migrantes en estos momentos. Muchas gracias, Francesco, por ese análisis. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias también a ustedes. Así ponemos punto final a esta emisión de noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Un asunto para recordar, pero está absolutamente vigente. Se dio en Chile. Hasta el próximo lunes, aquí en Noticia. Sigan con nosotros. Vamos a decir